Shalom, Dios con ustedes, Dios con nosotros. Vamos a dar esta parte que es la parte 1 del discipulado en su forma práctica. Les sugiero para los principiantes que vean por favor 2 videos anteriores. Uno se llama Las 5 preguntas del discipulado con el método Wesley y la otra se llama Discipulado Intro Evangelio de Marcos. Los que están yendo de forma presencial a esta materia de discipulado, si ustedes creen que necesitan reforzar, vean por favor estos videos, o si se quedaron con alguna duda, también véanlos, y si no, no hay necesidad. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte de lo que ya vimos en clase. Para los que no han podido ir porque están enfermos, para aquellos que se quieran integrar, para aquellos que no les ha quedado todavía claro. Ok, bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos das tu palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo y que también Jesucristo vino y enseñó. Por eso también nosotros sabemos de la necesidad que tenemos de pedir tu Espíritu Santo que está en la tierra, porque Jesucristo lo dejó. Espíritu Santo, pedimos de tu sabiduría, pedimos de tu ayuda, pedimos de tu revelación para que tú nos ayudes a leer de una manera correcta. Quita todo obstáculo, quita todo pensamiento preconcebido. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a reconocer que aunque ya hayamos leído varias veces los textos bíblicos, seguramente habrá alguna parte que todavía no hemos comprendido bien. Espíritu Santo, pedimos de tu asistencia, pedimos de tu ayuda, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para que vayamos a ver cuál va a ser el contenido de esta parte 1 y vamos a ver un audio también. Entonces vamos a esa parte. Bueno, pues aquí como vamos a ver, a observar, hay requisitos que se les sugiere. En primer lugar, si usted es una persona que no ha desarrollado de una manera normal su lectura de comprensión, se le exhorta a que la practique muchísimas veces porque es un requisito indispensable y básico. Se lo digo con todo el respeto, que usted deba esforzarse para que usted tenga la manera de tener una lectura de comprensión. Respetando, a eso me refiero, a respetar los símbolos ortográficos que vienen pues en el idioma castellano o español. Después, determine usted el tamaño o el objetivo de la lectura que usted va a tener. Puede ser un párrafo por tema o un capítulo completo. Determínelo por favor. Le sugiero que lea por primera vez, lea de corrido, no se detenga, vea el panorama general y después vuelva a leer y deténgase en los detalles, personajes o hechos sobresalientes, cosas que se estén repitiendo, cosas donde se vea alguna alguna comparación, busque detalles. Si no puede observarlos, lea una segunda o tercera vez. Tome notas y conteste las preguntas cuando usted ya haya tenido esa observación y haya identificado personajes, hechos o detalles sobresalientes. Tome sus notas. Bueno, entonces vamos a un video. Este video es para facilitar a las personitas que por su velocidad de lectura pues no tienen la habilidad de mantener una lectura fluida
y respetando los símbolos de ortografía. Entonces, este es el ejemplo al que tenemos que llegar todos. No es nada extraordinario, no es nada del otro mundo. Estoy tomando una versión que se llama Audiobiblia dramatizada de la página de YouTube o de este canal de lectura pública de la Biblia. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren a los que están haciendo este gran trabajo, un trabajo muy detallado y muy bueno. Y esto va a servir para las personas que incluso no tengan o tengan una discapacidad visual, que ya no les sea posible tener una lectura a través de sus ojos, lo pueden hacer a través de sus oídos. Y vamos a aprovechar este texto, vamos a escúchenlo por favor, vean cómo hay un sentido en la lectura, cómo se están respetando los símbolos ortográficos, los puntos, las comas, los acentos, símbolos de interrogación y de admiración. Vamos a ver. Capítulo 1. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: Pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día, Jesús... Bueno, ya vimos que avanzamos hasta donde Juan anunciaba que dice: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Seguiríamos la lectura, que es lo que ustedes van a hacer en sus hogares. Les sugiero que ahorita le pongan pausa, pónganle pausa al video y lean los siguientes versículos. Van a llegar a los puntos donde Jesús llama a sus primeros discípulos, después donde Jesús expulsa a un demonio maligno, donde Jesús sana a mucha gente, donde Jesús predica en Galilea, donde Jesús sana a un hombre con lepra, y terminan en el versículo 45. Eso es lo primero que deben de hacer. Póngale pausa. Bueno, entonces, para la segunda vuelta que vamos a hacer la lectura, lo que tenemos que hacer es empezar a buscar personajes y buscar hechos o circunstancias que llamen su atención. ¿Qué buscamos de los personajes? Bueno, vamos a ubicarnos entonces nuevamente aquí con el discipulado Wesley. Recuérdense que vamos a contestar la pregunta 2 y la pregunta 3. Entonces, en la pregunta 2 dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Vamos a preguntar que, en primer lugar, ahorita no vamos a contestar quién es Jesús para mí, o en este caso, quién es Jesús para ti. Vamos a basarnos, para darnos una mejor idea, en quién dice la gente que soy yo. ¿Quién está preguntando? Jesús. Jesús te está preguntando a ti a través de la lectura: ¿quién dice la gente que soy yo? Y en el punto 3, o la pregunta 3 es: ¿sabes lo que yo he hecho por ti? ¿O qué ha hecho Jesús por esa persona, por ese personaje, por esa situación que vamos a leer? Sí, entonces vamos
Vamos a buscar estas claves, vamos a buscar las claves de la pregunta 2 y la pregunta 3 para darnos una mejor idea. Entonces vamos a regresar a la lectura. Dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías. Primer personaje, Jesús el Mesías. Primer personaje, el Hijo de Dios. Entonces, ya vimos que hay alguien que está describiendo porque dice, esta es la buena noticia acerca de, está hablando de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Hay dos descripciones aquí. Bueno, y esto es algo que llama la atención. Punto seguido, comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. 2 puntos. Aquí, cuando nos está dando esta introducción, comenzó tal como el profeta Isaías, está mencionando un libro del Antiguo Testamento que dice lo siguiente: mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Termina el verso 3 y vamos con el 4. Entonces dice, ese mensajero era Juan el Bautista. El escritor, el autor del Evangelio de Marcos quiere captar nuestra atención en primer lugar, haciéndonos recordar que estamos ante una profecía. Y decía que se había enviado un mensajero hace miles de años con el profeta Isaías, pero que en el versículo 4 nos está revelando que ese mensajero era Juan el Bautista. Se estaba cumpliendo la palabra en el versículo 4. Vamos a seguir leyendo. Entonces, Juan el Bautista es el segundo personaje que es mencionado. No vamos a subrayar a Isaías. ¿Por qué Isaías? No, porque Isaías solamente se está recordando. Sin embargo, Juan el Bautista es un personaje activo. Vamos a ver qué va a hacer Juan el Bautista. Empiezan a describirlo. Dice, estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Verso 5. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y con miel silvestre. Verso 7. Lo que vimos ahorita, lo que terminé de leer, es una descripción de lo que Juan, cómo se vestía y de lo que Juan estaba anunciando y estaba haciendo. Bueno, ahorita ese no es el tema. Vamos a buscar el personaje, estamos entrando en él, nos estamos dando cuenta de que hay descripción de lo que hacía y de cómo vestía y de cuál era el mensaje que él estaba predicando. Versículo 7. Juan anunciaba, pronto viene alguien quien es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, Juan anunciaba a alguien. ¿Quién es ese alguien que estaba anunciando Juan? Si nosotros seguimos leyendo, vamos a saber, muchos ya no lo sabemos, que está anunciando a Jesús. Pero aquí hay algo muy interesante. Juan, que es el personaje, hay un hecho que está haciendo. Juan está reconociendo que Jesús es superior a él y que no es digno ni de servirle. Ahorita vamos a hacer nuestras anotaciones. Fíjense bien, entonces, nosotros pudiéramos seguir leyendo y seguir subrayando. Para que a ustedes se les facilite, esto yo lo hago de manera personal. Yo cómo hago, cómo desgloso, cómo veo qué es lo que Dios me quiere decir para contestar la pregunta de Discipulado 2 y 3. Bueno, tengo entonces mis apuntes. Estoy poniendo que estoy tomando de la versión Nueva Traducción Viviente. Pueden tomar otras traducciones, sí. Pueden tomar Reina Valera 1960, se les sugiere para los que están tomando el curso teológico para ver qué es lo que dice la Biblia. Pero ahorita solamente vamos a abocarnos al
tema de discipulado. Entonces, vamos a contestar 2 de las 5 preguntas. Entonces, aquí, si se dan cuenta, yo ya subrayé los personajes que empiezan a resaltar. El personaje de Dios, la persona de Dios lo está subrayando con verde. Todo lo demás va con un azul claro. Entonces, nosotros ya habíamos leído que el escritor, el autor, ¿quién es el autor? Marcos, está contestando la pregunta que dice Jesús: ¿quién dice la gente que soy? La naturaleza de Jesús. Marcos dice que Jesús es, en primer lugar, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Eso dice Marcos. Juan el Bautista, que viene ya en el versículo 4, después de que lo están describiendo completamente, él también dice que Jesús es más poderoso que él y que no es digno de servirle y que trae al Espíritu Santo. Eso es lo que está describiendo Juan el Bautista. Quiere decir que Juan el Bautista le está dando el lugar que le corresponde a Jesucristo. Entonces, tenemos claro que Marcos nos quiere dar a entender que Jesucristo es el Hijo de Dios de inicio. Versículo 1, capítulo 1. Sin embargo, Juan el Bautista, él tenía muy claro quién era Jesucristo. ¿Acaso tú tendrás claro quién es Jesucristo? Vamos a seguir leyendo. Bueno, aquí ya vemos que en el versículo 8 dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Quiere decir que Jesucristo traía el Espíritu Santo y Juan el Bautista lo sabía. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay personajes, miren, se vuelve a repetir Juan. ¿Y Juan qué estaba haciendo? Juan bautizaba. Pero ¿quién vino a él para ser bautizado? Jesús. ¿Desde dónde? Desde Nazaret de Galilea. También hay otro personaje que es el Espíritu Santo, que estaba como paloma. Es una comparación. Lo están comparando con forma de paloma que descendía sobre él. Pero aquí el personaje importante es esa voz. Dice: y vino una voz de los cielos que decía. ¿Quién es esa voz de los cielos? Él describe a Jesucristo. Está contestando la pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Y esa voz de los cielos dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a contestar también aquí la pregunta 3, pero vamos a seguir leyendo. Entonces, después de esto viene a ser tentado Jesús, y dice en el verso 12: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Hay personajes, sí. Las fieras, los ángeles, Satanás y el Espíritu Santo que le impulsó. Vamos a ver si hay alguna actividad para ver en qué me estoy basando con lo que yo estoy contestando con la actividad de Jesús. Vamos a ver si hay alguna actividad con estos personajes. Seguimos. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí hay una actividad de Jesús. Dice: vino a Galilea predicando. Verbo, predicando. Predicando. Ando. Es un verbo que está en forma continua, lo está haciendo de continuo en ese momento. ¿Qué está predicando? Que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Sigue con el ministerio de Juan el Bautista de arrepentimiento. 16. Andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores.
Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bueno, ¿qué estábamos buscando? Estábamos buscando si estos personajes que se mencionan en la tentación de Jesús, el espíritu, Satanás, las fieras y los ángeles, tenían alguna actividad. No tienen ninguna actividad. No se dice si reconocen o quién es Jesús para ellos en esta parte del texto, aunque sí en otras. Ahorita vamos a ver quiénes de estos personajes sí saben quién es Jesús. Entonces dice, nos quedamos en que una voz del cielo sabía quién era Jesús, era su Hijo amado en quien se complacía. Pero ¿qué hizo Jesús? La actividad de Jesús. Vamos a regresar a esta parte de la actividad de Jesús. En el 3 dice, ¿sabes lo que yo he hecho por ti? ¿O a través de ti? Y vamos a ver qué es lo que Jesús está haciendo, la actividad de Jesús. Jesús advierte a las multitudes en el versículo 14 y 15. ¿Qué les advierte? Acá está la advertencia. 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, se repite. Arrepentíos. ¿Quién lo dijo primero? Hay que tomar en cuenta esos detalles. Ok, ahorita estamos contestando la pregunta 2 y la 3 y nos seguimos enfocando. Aquí ya vimos que hubo un llamado de quién, de Jesús, a quién, a Simón y a Andrés su hermano. Hay una descripción de a qué se dedicaban. También Jacobo, hijo de Zebedeo, y hay una descripción incluso de quién era el padre de estos dos apóstoles, que eran Jacobo y Juan, que eran hermanos. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Cuál es la actividad de Jesús? Jesús hace un llamado. Jesús llama. ¿Has sentido el llamado de Jesús? No lo sé. Vamos a seguir leyendo. Dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo y entraron en Capernaum los días de reposo. Los días de reposo. Eso también es una situación que tendríamos que ver. ¿Qué es eso de los días de reposo? Y entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dejar un poquito el verso 25. Vamos a ver que aquí sí hay otros personajes. Estamos viendo que estaba dentro de una sinagoga. ¿En dónde estaba? Dentro de una sinagoga. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde? Dentro de una sinagoga. ¿Qué? Estaba enseñando. ¿A quién? Pues estaban enseñando a las gentes que estaban adentro de la sinagoga. ¿Y quiénes estaban adentro? Pues estaban las personas, los judíos que iban a las sinagogas y ellos se admiraban, ahí lo dice en el verso 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no comparación, está comparando como los escribas y no como los escribas. Pues ¿cómo enseñarían los escribas? Eso es lo que nos tendríamos que poner a pensar. Pues entonces, ¿cómo enseñaban los escribas? Ellos precisamente era su territorio para enseñar. Verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Un hombre de ellos, o sea, era un judío seguramente. Porque si no, no podía estar dentro de una sinagoga. Por favor, los que sean judíos, desmiéntanme o díganme, no es cierto, sí se puede entrar, cualquiera podía entrar. O díganme, no, si es cierto, no podía, cualquiera no podría entrar en una sinagoga si no era judío o si no se había convertido al judaísmo, ¿no? Entonces, verso 23, estamos viendo que entonces estaba ahí los judíos, que no se menciona tal cual, pero sí, pero está dentro de estos versículos. Vamos a ver si tienen alguna actividad.
Jesús sí tiene una actividad, Él está enseñando. Y vamos a ver que no solamente les está enseñando, porque por eso estaban admirados, sino que en ese hombre con espíritu inmundo descubrió a Jesús con gritos. Y ya como ya estamos leyendo, dice, ¿has venido para destruirnos? En primer lugar, vamos a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿El espíritu inmundo? Sí le va a contestar esto a Jesús. Jesús, tú eres Jesús el Nazareno, porque lo está diciendo, verso 24. Está diciendo que tiene poder para destruirlos. ¿Has venido para destruirnos? Y lo más importante, el versículo clave, o la parte clave de este versículo es, sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, esto es clarísimo. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo esos espíritus inmundos. ¿Por qué digo inmundos? ¿Por qué lo hablo en plural? Porque aquí dice, ¿qué tienes contra nosotros? Al principio dice que era con un espíritu inmundo, pero aquí se ve que son muchos espíritus inmundos. Entonces los demonios sabían quién era Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Versículo 25. Pero Jesús reprendiéndolo, le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Verso 26, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los demonios inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Aquí vemos en estos símbolos de interrogación que hay confusión. ¿De quién? De los judíos que estaban dentro, que vieron esa expulsión de demonios. Ellos no sabían quién era Jesús. Ellos todos solo tenían preguntas, no respuestas. ¿Quién sí tenía respuesta para la pregunta 2 del discipulado Wesley? Pues los espíritus inmundos. Lo dice muy bien en el versículo clave, en el 24. Eres el Santo de Dios. Bueno, entonces aquí dice, ¿qué hizo Jesús? Actividad 3. Pues Jesús, a partir del verso 25, hace una liberación a un hombre en esa sinagoga. Vamos a seguir, versículo 29. Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, y Andrés, y Jacob, y Juan. Vamos a ver si de estos 4 personajes que los vuelve a mencionar hay alguna actividad, o si solamente los mencionó porque estaban allí con él. Y la suegra de Simón, ella es nueva, la suegra de Simón. Entonces vamos a tomar nuestro lápiz y vamos a subrayar la suegra de Simón y la vamos a anotar de este lado, como lo que yo ya hice aquí. La anotan en su cuadernito, o lo hacen en los que ya tengan y se les facilite Word, pues lo hacen en Word. Entonces ven que aquí este personaje dice, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. ¿Quiénes? Pues estos 4 personajes. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces vemos que la actividad de Jesús en este versículo era sanar ¿a quién? Jesús sanó a la suegra de Jesús. Le dio sanidad. Seguimos leyendo que también habían en la noche, después de que seguramente Jesucristo y sus discípulos descansaron y cenaron, pues cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Entonces aquí hay otros personajes y ya lo estoy poniendo aquí. ¿Quién? Todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. En la actividad de Jesús hay una actividad, dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos. Aquí dice sanó a muchos. No dice sanó a todos, pero sí dice sanó a muchos. Tendríamos que ver si estos en los otros evangelios sinópticos dice si a todos o a muchos, pero la cuestión es que los sanó. Y quedan muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejó hablar a los demonios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será?
Ustedes ya tienen la respuesta. ¿Quién? Nuevamente se vuelve a repetir. ¿Quiénes sí sabían? ¿Quiénes sí conocían a Jesús? En base a lo que estamos leyendo. Aquí estamos respondiendo también que la otra actividad de Jesús, ¿qué hizo Jesús? La actividad de Jesús es que a toda esta multitud los sanó y los liberó. Y otra actividad de Jesús es que predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Y no solamente predicaba, sino que a la vez echaba fuera a los demonios. Versículo 39. Bueno, entonces vamos a seguir. Jesús sana a un leproso. Dice, vino a él un leproso. Es otro personaje. Es otro personaje que tenemos aquí. ¿Quién? El leproso. Un leproso. Entonces vamos a ver. Vamos a anotarlo de este lado. Ya tenemos aquí que hay un leproso. ¿Qué pasó con ese leproso? Pues vamos a ver. Lo voy a poner un poquito más hacia abajo para no perderme. ¿Qué pasó con ese leproso? Dice, rogándole e hincado o hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él quedó limpio. Vamos a detener aquí la lectura y vamos a ver, vamos a responder en esta parte. Para esta persona leprosa, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? Ustedes ya lo están contestando seguramente en sus cerebros, ya lo vieron, ya están practicando. Empiezan a practicar y contesten, ¿quién es Jesús para este leproso? Si el leproso vino con una actitud de ruego, quiere decir que Jesús era una persona con autoridad. Ahorita vamos a poner bien. Ok, con autoridad. Jesús tiene autoridad. ¿Qué más? E hincada la rodilla, otra vez, o sea, él se humilla. Vuelve, le rogó, se hincó y le dijo, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. Quiere decir que él sabía que Dios, que en este caso Jesús, le iba a mostrar, es misericordioso. Misericordioso, si tú quieres. Pero a la vez, ese si tú quieres le quiere decir que es poderoso. Y él sabía quién era Jesús, porque él ya había escuchado. ¿Qué había escuchado? Todo lo anterior que ya leímos. 43, verso 43. Entonces, cuando Jesucristo le dijo, si quiero, sé limpio, y al instante fue limpio. Verso 43 dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate a los sacerdotes o al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Se menciona a Moisés, pero simplemente es eso, se menciona. No hay nada extraordinario. Y si no, veamos y terminemos la lectura. Dice, para testimonio de ellos, 45, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. O sea, que el leproso no pudo quedarse callado, como tampoco pudieron quedarse callados los demonios, porque ellos sí sabían quién era Jesús. Ellos sí sabían, vuelvo y repito, quién era Jesús. Para ellos, no para el vecino, no para el pastor, no para el hermano, esto es personal. Esa es la naturaleza de Jesús, pero también podemos contestar en esta parte, si se dan cuenta, porque Jesús tiene la actividad.
¿Cuál es la actividad de Jesús? Ustedes la van a contestar porque ustedes ya saben contestar este tipo de preguntas. ¿Qué hizo Jesús? En el 42 nos lo está dando la respuesta. Dice, así que él hubo hablado al instante. En primer lugar dice, quiero. Wow, qué palabra. Si tú en estos momentos le dijeras a Jesús, Señor, yo tengo esta enfermedad, sáname. Tienes el poder para sanarme. Jesús, ten misericordia de mí, te lo ruego. Límpiame. Y Jesús les diga, quiero que seas sanado, quiero que seas limpio. Entonces, en primer lugar, Jesús tenía, como dice, no solamente el sentir, sino ya tenía esa convicción de obrar a favor de quién, del que lo reconociera, del que sabía que necesitaba de su poder. Entonces dice, tuvo esa convicción, por lo tanto, lo sanó. Esa es la obra de Dios o de Jesucristo. Entonces ahora ya con todo el capítulo 1 ya lo leímos, súper rápido. ¿Quién ha leído un capítulo así de en los principiantes? Que diga, yo me tardo como una semana para leer un capítulo. No te preocupes, mira, ahorita nos tardamos unos cuantos minutos. Y no solamente eso, sino que son 2 lecturas. Vimos los personajes para poder contestar quién dice la gente que soy yo y cuál es la actividad de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en estas personas? Recapitulemos, ya para dar respuesta a nuestra propia respuesta. Si nosotros tuviéramos a Jesús a un lado o enfrente y estuviéramos platicando con él, vamos a ver qué le vamos a contestar. Porque esta gente ya le contestó. Dentro del Evangelio ya dio la respuesta. Marcos le está diciendo, tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan el Bautista dice, tú eres más poderoso que yo no soy digno de servirte y tú vienes con el Espíritu Santo. ¿En qué dice esa voz que viene del cielo? Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco, en quien tengo complacencia. ¿Qué hizo Jesucristo en las multitudes cuando siguió su camino en el capítulo 1? Bueno, primero sigue con el ministerio de advertir a las multitudes, predicar el evangelio del reino de Dios. Es arrepentíos, porque el tiempo se ha cumplido. Versículo 15. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. La actividad de Jesús se está haciendo para que yo despierte. ¿Acaso estoy escuchando esa voz? ¿Quién más? Bueno, hace el llamado. Jesús también hace llamados. Llamó a estos primeros 4 discípulos. Entonces Jesús está haciendo un llamado también. Regresamos a la pregunta 2. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues el espíritu inmundo dice súper clarísimamente Jesús el Nazareno, quien tiene poder para destruirles. Y no solamente eso, sino que le dijo, sé quién eres, el Santo de Dios. Ese demonio, ese espíritu inmundo tenía claramente, él sabía quién era Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, pues no solamente cayó ese demonio, porque se tenía que cumplir lo que está escrito para que se cumplieran y en su tiempo Jesucristo tuviera el desenlace que tuvo, pero Jesucristo liberó a ese hombre dentro de una sinagoga. Seguimos otra vez los demonios. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y venimos otra vez aquí en esta parte, y cuando le llevan a muchos que tenían enfermedades y endemoniados, los demonios le conocían. Los demonios le conocían.
Después, pues vino ese leproso, en el verso 41, y ahorita vamos a ver más abajo, lo describimos. ¿Y qué hizo Jesús? Otra actividad de Jesús: sanó a la suegra de Simón. ¿Qué hizo también Jesús? A todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados sanó y les liberó. ¿Qué hizo también Jesús? Seguía predicando. ¿Dónde? En las sinagogas. ¿Quiénes estaban en las sinagogas? Tenemos siempre que preguntarnos eso. Los que ya conocían de toda la historia del pueblo de Israel o del pueblo de Judá, los judíos. Y Jesús les predicaba y echaba fuera demonios dentro de las sinagogas. Aquí enfatizamos al leproso. El leproso le dice, porque es una actitud que tiene el leproso donde dice que Jesús tiene toda autoridad. El leproso sabe quién es Jesús. Jesús tiene misericordia y Jesús tiene poder para sanarlo. Y por su misericordia lo sanó. La obra entonces de Jesús fue, por la convicción de este hombre, a favor de que lo reconociera, lo sanó. Lo sanó. Bueno. Entonces, aquí en esta parte, ya vamos a cerrar con esto. Vamos a cerrar. Permítanme tantito. Voy a hacerlo un poquito más grande. Vamos a cerrar esta parte contestando la pregunta 2 y la pregunta 3. ¿Quién dice la gente que soy? Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos permitiste leer. Gracias porque nos pusiste en nuestra vista estos personajes y lo que ellos creían acerca de ti y lo que ellos no creían, porque gente no sabía quién eras. Cristo Jesús, sabemos que los que no sabían quién eras, pues eran los discípulos. Apenas los estabas llamando. Las personas que estaban dentro de las sinagogas solo tenían preguntas, no sabían quién eras. Pero Cristo Jesús, ahora yo te puedo decir que si tú para los demonios y para esta persona, el leproso, para Juan el Bautista, para Marcos, eres el Hijo de Dios, eres quien sana, eres misericordioso. Para mí también eres misericordioso, porque por tu misericordia me permites leer estos textos y poder aprender directamente de ti a través de tu Espíritu Santo. Eres un Dios con poder. Esta lectura me está diciendo que tienes el poder de sanar, que tienes el poder de exhortar. Tienes el amor para venir y decir arrepiéntanse. Eso es lo que yo pienso de ti, Cristo Jesús. Yo también pienso que eres el Hijo de Dios. Eso es lo que yo pienso de ti, como lo dice Marcos, porque Marcos también me lo está mostrando a través de tu palabra. Y ahora vamos a Cristo Jesús, a través de la actividad 3 de tu actividad. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por mí o a través de mí? Cristo Jesús, pues yo honestamente no tengo el don de sanidad. Conozco personas que sí lo tienen, porque he visto que lo hacen por el poder del nombre de tu nombre, de Jesús. Y tú les has regalado ese don. Pero no lo has hecho a través de mí, pero sí has hecho en mí algo, Jesús. Tú me has sanado. Yo he sido sanada de varias enfermedades, no solamente de una, en el transcurso del tiempo que yo te he conocido. Eso es lo que tú has hecho por mí. Has preservado la vida de mi padre de 3 infartos, el último fulminante. Me has preservado mi vida de también cuando yo me enfermé de COVID.
cuando no habían vacunas, todo estaba saturado, nadie sabía qué hacer. Yo sentí que me moría y tú me sanaste. Eso es lo que tú has hecho por mí. Y lo mismo hiciste con mi padre porque él también enfermó de COVID. Y estaba también al borde de la muerte, Jesús. Esa es la actividad que tú has hecho en mí. Y lo que tú eres en mí, tu naturaleza, que yo sé que eres un Dios amoroso, poderoso, misericordioso. Eso eres lo que yo te puedo decir, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues así en esta comunión, usted puede ponerle pausa a este video. Tómese el tiempo que usted crea necesario para contestar estas dos preguntas. Hágalo de manera personal. Una sugerencia, usted puede poner al lado de usted una silla o enfrente de usted y permita que Cristo Jesús se siente allí en esa silla y platique con él y responda estas dos preguntas de manera personal. Mírelo usted, no es un lugar vacío ni una silla vacía. Ahí está la presencia de Dios. Créalo. Bueno, pues haga estas preguntas, hable con Jesús. Este video, esta práctica número 1 se ha terminado y vamos a seguir practicando con otras preguntas. Vamos a contestar otras preguntas. Vamos a contestar la pregunta 4 y la 5 también en otro video con la segunda parte. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y que pasen un día de mucha bendición. Hasta luego.